¿Por qué los niños pequeñitos no deben bautizarse? Y puedo decir con toda seguridad que esto es una abominación ante los ojos de Dios. Cuando Juan el Bautista, como precursor de Jesucristo, vino a esta tierra, él vino con una misión bien importante. Antes de Juan el Bautista y después con Juan el Bautista, se comenzaron a practicar los bautismos por las personas, y como vemos en la Biblia, los bautismos se realizaban a personas adultas, personas grandes. Vamos a ver quién era Juan el Bautista. Dice en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y de Elizabeth. La misión de Juan fue preparar al pueblo para recibir al Mesías. Poseía las llaves del sacerdocio arónico y fue él quien bautizó a Jesucristo. ¿Cómo fue ese bautismo? Todos hemos escuchado, ¿verdad?, de que el bautismo de Jesucristo fue efectuado por Juan el Bautista, y por eso se le llama el Bautista, porque bautizaba, y fue realizado en el Jordán. Cuando Jesucristo se acercaba al río Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado, Juan dice lo siguiente. Él dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él, cuando vio a Jesucristo, ¿verdad?, se asombró, y él le dijo al Señor: Señor, no soy digno de desatar la correa de tu calzado. ¿Por qué vienes a mí para ser bautizado por mí? Sí, más bien, algo así le dijo más o menos, más bien yo debo ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo Jesús a Juan? Le dijo: déjalo así, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Jesucristo, siendo un ser perfecto, pero adulto, él se bautizó para darnos el ejemplo de que todos necesitábamos bautizarnos. Y nos damos cuenta también de que en en el Nuevo Testamento y en muchas partes, ¿verdad?, de las Escrituras, sabemos de que hay personas adultas que preguntaron por el bautismo, y que en una oportunidad un sacerdote judío llamado Nicodemo fue donde estaba Jesús de noche para no ser visto por los demás sacerdotes. Y dice: este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, cuando recibió esa respuesta, él le pregunta al Señor: ¿cómo puede un hombre mayor o siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en esto nos damos cuenta de que el Señor le estaba hablando del bautismo, y Nicodemo pensó que era de un nuevo nacimiento. En realidad es un nuevo nacimiento, pero estaba hablando del bautismo. Ahora, si en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, habla de bautismo de niños pequeñitos, ¿por qué se comenzó esta práctica ante los ojos de Dios? Como esta ordenanza del bautismo es para remisión de pecados o para perdón de pecados, un niño pequeñito es inocente, por lo tanto no necesita el bautismo. Él nace inocente.
Y de hecho, ¿verdad? Además de todo esto, son incapaces de cometer pecado. Un niño pequeñito es incapaz de cometer pecado. Y ya que el diablo no tiene poder para tentarlos, para tentar a los niños, el Señor no lo permite. Cuando alguien bautiza a un niño para borrar el pecado original, que es lo que dicen, ¿verdad?, con relación a esto, lo hace sin la autorización ni el respaldo de las Escrituras. En ninguna parte de la Biblia dice de que un niño debe ser bautizado para borrar el pecado original. O sea, es vamos a decir, el pecado, la transgresión de Adán y Eva. Precisamente, Jesucristo, a través de la expiación, eliminó este pecado, borró este pecado, que es lo que la gente conoce como el pecado original. Vamos a decir, borró o eliminó la maldición de Adán. En el libro de Mormón, en el capítulo 8, del versículo 10 al 15, dice una carta que envió Mormón a su hijo Moroni, ¿verdad? Con relación a esto del bautismo de los niños pequeñitos, dice: he aquí te digo que esto enseñarás, el arrepentimiento y el bautismo a los que son responsables y capaces de cometer pecado. Y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento, ni tampoco el bautismo. Los niños pequeños viven en Cristo. He aquí, te digo que el que supone que los niños pequeños tienen necesidad del bautismo, se halla en la hiel de la amargura y en las cadenas de la iniquidad, porque no tiene fe, ni esperanza, ni caridad. Porque terrible es de suponer que Dios salva a un niño por causa del bautismo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el bautismo no es lo que salva al niño, sino la expiación de Jesucristo. En el versículo 19 del mismo capítulo 8 de Moroni dice: por tanto es una terrible iniquidad negarles las misericordias puras de Dios a los niños, ¿verdad? En la Biblia, cuando Jesucristo estuvo ministrando aquí en la tierra, estuvo con sus apóstoles, en una oportunidad le presentaban niños para que Él los bendijera. Y en una oportunidad los apóstoles estaban como apartando a los niños porque decían que probablemente lo iban a fastidiar, importunar en el momento en que Él estaba reunido con ellos. Y dice la Escritura que Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta de que los niños en la época de Jesucristo no se les bautizaba. Dice la Escritura más adelante que Jesucristo los tomó en sus brazos y los bendijo. Entonces a los niños se les puede dar una bendición, ¿verdad? Como niños, pero no bautizar, porque el bautismo es para perdón de pecados, para arrepentimiento, y los niños no tienen esa capacidad ni de pecar ni de arrepentirse. También en Moroni, en el capítulo 8, versículos 20 y 21, dice: y el que diga que los niños pequeños necesitan el bautismo, niegan las misericordias de Cristo y desprecian su expiación y el poder de su redención. Escuchad estas palabras y obedeced, porque testificarán contra vosotros ante el tribunal de Cristo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, podemos decir que quien promueve el bautismo de un niño pequeñito es una burla a los ojos de Dios. Niega la expiación de Cristo, porque es a través de la expiación de Jesucristo que los niños son salvos, ¿verdad? Todos recibimos la salvación por la expiación de Jesucristo, pero nosotros, la nuestra está condicionada al arrepentimiento, a la obediencia. En cambio, la de los niños ya está ganada. Los niños pequeñitos
Si mueren sin ser bautizados, ellos van directo al seno del Señor, porque ya el Señor ha pagado por ellos, ¿verdad? Por la expiación, a través de la expiación. También todos tenemos la oportunidad de recibir la salvación, que es la resurrección. Y así seamos buenos o malos, todos vamos a resucitar, incluso los niños, que muchas veces la gente dice que los niños, si no son bautizados, se pierden, y han acostumbrado en algunas creencias de que un niño después de muerto, tomando su cuerpecito muerto o fallecido, ¿verdad?, le hacen el bautismo para que el niño no se pierda en el infierno. Esto es abominable, pensar que un bebé, un niño pequeñito que no comete pecado, que no puede arrepentirse, que vaya a caer en las manos del adversario porque no haya sido bautizado. Entonces sabemos que el pago por la transgresión de Adán lo hizo Jesucristo a través de la expiación. Y dice, porque así como en Adán, dice la escritura en Corintios, en Primera de Corintios, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sé que, como dice, ¿verdad?, en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, aquí se explica de que el bautismo de los niños pequeñitos es una abominación ante los ojos de Dios, y que nosotros debemos de cuidar a los niños y tenerlos, ¿verdad?, en grande ante los ojos del Señor, porque así los ve Él. Los niños pueden ser bendecidos, pero no bautizados.